La bendición del Señor les acompañe a cada uno. Qué hermoso día cuando levanté la persiana de mi dormitorio, ver una mañana tan brillante y llena de sol. Gracias, Señor, por esto que nos das, ¿no es cierto? Continuamos hoy con el tema que habíamos iniciado en este año acerca de la restauración. Y hoy hay una familia muy especial por la cual muchos estuvieran orando. Está Yolanda, que es parte de nuestra familia. Ahí está Yolanda. Pero hoy vino acompañada de Arturo, su esposo. Bienvenido, Arturo. Y por sus hijas, Jennifer y Daniela, y sus nietos, Mateo y Noah. ¡Qué bueno! Arturo sufrió por su rodilla y era necesario que sea cambiada su rodilla. Y fue como Yolanda, en un grupo pequeño de la congregación, como nos reunimos, lo compartió. También lo compartió al resto de la iglesia para su oración. Y este grupo pequeño los acompañó en este proceso de esto que debía llegar a una operación. Ellos son venezolanos, bienvenidos los venezolanos a la Argentina, nos alegra recibirles. Y claro, era difícil los recursos, pero el Señor hizo que ese grupo pequeño no solamente respondiera espiritualmente, sino también prácticamente. Y la operación de Arturo, con todo lo que tiene que ver, se cubrió totalmente. Y damos gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Esta es la iglesia. Y así debemos funcionar. Siendo una gran familia, alegrándonos con lo que se alegran, acompañando a los que están atravesando situaciones difíciles, enfermedad, luchas. Esta es la iglesia. Y hoy quisimos hablar sobre restaurando la luz de Cristo en nuestra vida. Me pregunto cómo podemos tener una presencia restauradora y transformadora en nuestra sociedad en la que nos movemos. Ustedes saben bien que nuestra misión la dejó establecida el Señor cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Sabiendo que la restauración y la transformación integral provienen del encuentro con Cristo. Y el encuentro con Jesucristo es lo que nos cambia la vida. Lo que es el efecto transformador. Lo que aquellas cosas que no hemos podido tener victoria en nuestra vida, la tenemos por medio de Él. Y en el corazón mismo de las enseñanzas de Jesús siempre estuvo presente un concepto que lo enseñó justamente en el Sermón del Monte. Y que luego los discípulos lo tomaron, no solamente lo escucharon, lo aprendieron, sino que también lo transmitieron. Dice Mateo 5, 14 a 16. Mateo relata en este capítulo y en estos capítulos el Sermón del Monte. Y dentro de esto, el Sermón del Monte es el sermón dado por el Señor Jesús, que determina y marca con claridad qué clase de vida quiere que vivan sus discípulos. Y el Señor dijo estas palabras: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios, a su Padre que está en los cielos. El Señor Jesús eligió esta imagen de la luz para dejarnos claro cuál es la clase de influencia que Él quiere que sus discípulos tengan sobre el mundo. Y con esta metáfora el Señor quiso enseñarnos por lo menos 4 verdades, que es la que quiero compartir en esta mañana.
La primera, los cristianos, los que hemos sido transformados y los que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos ser radicalmente diferentes a los no cristianos. Por un lado tenemos al mundo que vive en una absoluta oscuridad, en tinieblas. Y por otro estamos los hijos de Dios, que debemos ser, que somos llamados por Dios para alumbrar a este mundo en tinieblas. Y yo quisiera mencionar en el libro de Efesios que estamos estudiando durante estos meses, esta palabra que describe quiénes son los que viven en tinieblas. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de quienes viven en tinieblas? Y dice así la palabra de Dios. Entre ustedes, entre los hijos de Dios, ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Y el versículo 8 dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Y dentro de esta descripción de lo que es el mundo que vive en tinieblas, están algunas características de los que vivimos o deberíamos vivir en la luz. Una de ellas, no la leí, pero está en el versículo anterior, vivan en amor. Y es este amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Señor Jesús. No es el amor interesado, ni tampoco que funciona por intercambio, porque me amas, te amo, sino es el amor desinteresado. Es el amor que se manifiesta y da sin esperar recibir nada a cambio. Dice otra cosa dentro de lo que leímos, dando gracias a Dios. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo agradecido. Escuchamos tanta crítica, tanto juzgamiento, tanto desagradecimiento. Dios nos ha dado una tierra maravillosa, Dios nos ha dado un país enormemente bendecido de tantas maneras diferentes. Sin embargo, hay muchos que protestan y se la pasan la vida protestando, no sé de qué, pero como hijos de Dios debemos tener presente que cada mañana mirar lo que tenemos, lo que somos, lo que Dios nos ha dado y dar gracias. Este es el comienzo de cada día de un verdadero cristiano. También dice siendo bondadosos, practicando la justicia y hablando la verdad. Cuando practicamos la justicia, no es la justicia que juzga y señala, es la justicia que hace que viva haciendo las cosas que corresponden, haciendo lo que es justo. Eso es la justicia que Dios pide de sus hijos. No para mirar a los demás y sentirse yo soy bueno y los demás son malos. Es para mirarnos a nosotros, para no dejar de ser luz en este mundo, para vivir conforme a las reglas que Dios ha marcado y hablando la verdad. ¿Se dan cuenta de que cada vez estamos rodeados de la mentira de tantas maneras? Estaba leyendo cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Los que la manejan ya están asustados por la velocidad con que esto va creciendo. Y me llamó la atención y se me prendió una lamparita, mejor dicho, un semáforo rojo cuando leí que hubo dos cosas creadas por la inteligencia artificial que se manejaron solas y que hackearon no sé qué cosa. Entonces con Susi que charlamos me dice, ¿pero qué es esto? Le digo, mirá, hackear la base de datos de un banco es terrible.
el lío que se arma. Hackear la base de datos de una aerolínea es terrible. Y estos actuaron solitos, ninguno lo manejó. Este es el mundo que nos toca vivir ahora. Nos va a ir sorprendiendo día a día esta investigación y que a los hombres que lo crearon se les fue de las manos. Y hay otros que lo van a usar como perteneciendo al reino de las tinieblas para las tinieblas. Pero sigamos construyendo pensando en que los cristianos debemos tratar bien a nuestro prójimo porque esa es la invitación del Señor. No devolver mal por mal. Hablamos de nuestro vocabulario, de tener dominio propio, de no practicar lo que hemos llamado tanto la viveza criolla, que lamentablemente hay muchos que la practican y hay otros que alrededor lo aplauden. No es bueno. La viveza criolla significa divertirnos de la desgracia de otros y esto no es bueno. Es así como estas dos comunidades que estoy describiendo son tan diferentes, así como la luz de las tinieblas. Así debiera ser. En segundo lugar, los cristianos debemos participar activamente en esta sociedad no cristiana. Aunque por la gracia de Dios somos diferentes espiritual y moralmente, no se trata de segregarnos. Había una canción que cantábamos cuando era chico y decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. Hoy nos reímos de lo que cantábamos, porque gracias a Dios no somos un pequeño pueblo, hay muchos hijos de Dios en nuestro país y en el mundo, y por el otro lado, un pequeño pueblo que vive feliz independientemente de lo que le pasa alrededor. No es eso lo que debiera ser la vida cristiana. La oración de Jesús en Juan 17 dice exactamente lo que espera de nosotros. Señor, cuando le pide a su Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Esta frase es el gran desafío que debemos vivir. Estamos, pero no pertenecemos. Y no ser del mundo no significa caminar en otro plano ni apartarnos del mundo en que vivimos. Significa no practicar aquellas cosas que hemos enumerado recién sin entrar en detalle porque no vale la pena, pero son todas aquellas degradaciones que el ser humano ha ido cayendo a través de la historia. Una lámpara no sirve si se guarda en un armario. La luz debe alumbrar en la oscuridad. Esta enseñanza nos ilustra el proceso de participación y la forma de involucrarnos. Y cuando hablamos de involucrarnos y participar en la sociedad, doy un ejemplo de aquellos cristianos que han decidido participar en política. Bueno, saben que se meten en el mundo de las tinieblas, sin duda. Pero justamente allí es donde hay que alumbrar. El problema es cuando el cristiano empieza a dejar sus principios porque es más fácil caminar con la corriente y hacer las cosas que la corriente hace y no ser diferentes como es la propuesta de Jesucristo. A Jesús lo criticaban por comer con publicanos y pecadores. Es fácil desde afuera mirar, sin embargo, todos sabían quién era Jesús y quién eran los demás que estaban en esa casa. Bien distintivo por las cosas que hacía. El gran desafío es estar, pero no ser. Quiero leerles Efesios 5:11 que dice lo siguiente. Recién leímos el 8, pero el 11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Evidentemente, no tener nada que ver con las obras de las tinieblas es lo que fuimos leyendo, lo que describe perfectamente la degradación humana. No tengamos nada que ver con esto
que es ir perdiendo la dignidad del ser humano e ir entrando en una zona de degradación. Y habla de denunciarlas. Pero antes de denunciar las obras de las tinieblas debemos tener claro discernimiento, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso necesitamos la luz de Cristo para poder juzgar con verdad, correctamente, y no a nuestro criterio. Vivimos en un mundo donde vos crees en tu verdad, yo creo en mi verdad, pero el cristiano cree en la verdad, en que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad absoluta. Así que no somos nosotros, porque fallamos muchas veces, pero Él es la verdad. Voy a poner un ejemplo cuando aquí habla de denunciar las obras de las tinieblas. Se ha hablado mucho en este último tiempo del tema del aborto. Realmente Dios ama la vida y no que la quitemos. Pero ¿cómo debemos hablar sobre el aborto? No para juzgar a aquellos que lo han cometido, ni para juzgar a aquellos que piensan que no hay ningún problema, sino todo lo contrario. Es aquellos que lo han vivido, ser nosotros quienes lo abracemos, porque está sufriendo un gran dolor interno, aunque no lo diga. Y sin juzgarlo, poder llevarlos a tener una vida en donde no tengan necesidad de llegar al aborto. Debemos tratarlos con amor y llevarlos a Jesucristo, donde encontrarán el perdón. Yo he hablado con varias personas que han pasado por el aborto propio, una mujer o si no, el padre de familia. Y me pasó en un caso que el hombre lloraba desconsoladamente, pero por una cosa que había sucedido hace 20 años atrás, pero la tenía muy presente y tenía un sentimiento de culpa así de grande. Un hombre grande, pasó el tiempo y tenía culpa. ¿Sabe una cosa? Dios libera de la culpa. Esto es. A eso llevamos a quienes han abortado o a quienes han sufrido de alguna manera o participado. Para el ser liberados de la culpa y comenzar una vida valorando la vida, pero no despreciando ni juzgando a aquellos que han tenido la desgracia de cometerla. Así que entonces, cuando hablamos del aborto, no hablamos en contra de quién, de nadie, sino hablamos a favor de que la Iglesia de Jesucristo debe abrazar, debe contener y debe entender a quienes lo han cometido, para guiarlos justamente al arrepentimiento que los libera de la culpa, que es la carga que se lleva a través de los años si no pasas por la cruz de Cristo. En tercer lugar, los cristianos podemos influenciar y modificar esta sociedad en que vivimos. La luz es un elemento muy eficaz para modificar el ambiente donde estamos. Miren, en mi casa donde vivía antes, teníamos junto a la ventana una mesa ratona, que yo la miraba, digo, está limpia, ¿por qué la estás limpiando otra vez? Ah, me dice mi esposa, lo que pasa cuando da el sol no sabés cómo se nota que hay tierrita acá. Ah, la luz demuestra, para mí estaba todo bien, pero no. Ahí cuando la luz llegaba con poder, la luz del sol, ahí no había nada para ocultar, ahí estaba lo que había que limpiar. Cuando se enciende la luz, algo ocurre. Nada menos que se disipan las tinieblas, desaparecen las tinieblas. ¿Qué cosa que en los lugares donde hay cosas que se cometen, que las enuncié recién, están en penumbra, para que se note lo menos posible las cosas que se hacen ocultamente? ¿Por qué tan poca luz?
o nada de luz. ¿Por qué? Evidentemente, donde hay poca luz hay penumbra, y donde no se notan lo que están haciendo los demás, no es un lugar conveniente. Si cada uno haría esa gota de agua en el océano, lo que decía la Madre Teresa de Jesús, si somos una gota en el océano, bien valió la pena que vivamos, influenciando al mundo. No importa lo mucho que hagamos o que se note y que lo noten los demás. Lo que importa es que lo hagamos. Sin duda que no llegaremos a una sociedad perfecta en este mundo, lo dice el Señor, pero sí podemos disminuir el grado de decadencia, de corrupción, de abusos que sufrimos diariamente. La historia está llena de hombres y mujeres que, por lo que hicieron, mejoraron y fueron de gran influencia. Elegí un versículo en el Antiguo Testamento porque me pareció hermoso para animarte y decirte: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Yo le voy a poner el signo de pregunta. ¿Sobre ti se puede contemplar su gloria? Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Qué hermosa porción, qué hermosa esperanza si somos luz. Quería mencionar algunas cosas que tienen que ver con hombres y mujeres que, sin ser famosos, llegaron a hacerlo por lo que hicieron. Uno de ellos se llamó William Morris. Este año, con mi esposa, o el año pasado, estuvimos en los 100 años del Hogar El Alba. Un hogar que lo fundó William Morris. Pero William Morris no empezó con una propiedad, un lugar físico, no. Empezó caminando por los barriales de Palermo, cuando Palermo eran pajonales. Y allí iba buscando los chicos que no tenían educación ni nada, abandonados, y los iba juntando. Hoy hablar de William Morris, su estatua está allí en los bosques de Palermo porque ese era su lugar de trabajo. No había una casa, no había una propiedad, no había nada lindo. Lo que habían eran chicos abandonados que hacían cualquier cosa. Y él fue rescatando. 100 años cumplió el Hogar El Alba. Gracias a Dios por lo que lo continuaron. Ahí estaba, vi el lugar donde él tenía su escritorio, sus cosas. Todo muy sencillo, todo muy austero, pero sus obras con ellos siguen. Esto es. William Morris se fue a la presencia del Señor. Es el que escribió "Cuando allá se pase lista, yo estaré", que muchas veces lo hemos cantado. Ciertamente yo estaré, porque él sabía muy bien en quién había creído y por qué. Así que él fue un hombre que bendijo a tantos, y es interesante ver de pronto hombres que hoy son grandes empresarios que dice: yo fui rescatado en los bosques de Palermo por don William Morris. ¿Qué hablaríamos de las primeras maestras cristianas que trajo Sarmiento? Que juntamente con la enseñanza fueron introduciendo las verdades de parte de Dios. ¿Quién podría hablar de Pablo Besón? Luchó por la libertad religiosa y luchó para que los cristianos los evangélicos tengamos cementerios y donde se nos acepten. Quiero mencionar algo también maravilloso que sucedió y que cambió la cara de muchas iglesias en el mundo. Allá por el año 1974 se escribió lo que es llamado hoy el Pacto de Lausana,
donde los movimientos que había, unos como el Ejército de Salvación, profundamente trabajando para restaurar y rescatar las personas en sus miserias y en sus necesidades. Y el otro mundo de iglesias trabajando por la evangelización, para que las personas conozcan a Cristo. Y a partir de allí, la evangelización del mundo entendió que la iglesia, sin acción social, sin mover el corazón hacia el necesitado, no es iglesia. Y entonces, acá tenemos la esposa de René Padilla, ya con el Señor. Y René Padilla fue un cristiano latinoamericano que luchó para que esto no sea, digamos, dos conceptos separados, sino predicó sobre el evangelio integral, porque el evangelio transforma a las personas en su totalidad. También uno se da cuenta que hay un mejoramiento en su nivel de vida y porque los principios bíblicos sirven para dignificar al ser humano. Así que podríamos enumerar las escuelas evangélicas hoy, muchos años de trabajo, las escuelas en los lugares a veces muy pobres y muy alejados de los centros urbanos. Y hasta allí fueron. Así que se pueden hacer cosas que dejen un ejemplo y un testimonio y también modificar la sociedad en lo que está a nuestro alrededor. Se puede si nos proponemos a hacerlo. Aquí viene un grupo de personas una vez por mes y no solamente lleva su alimento, sino lleva toda una carga espiritual que le acompaña, oración, consejo, acompañamiento. Cada miércoles allá en Vicente López estamos atendiendo a un grupo también numeroso para darle la vianda y para hablarles del amor del Señor. Así que esto es lo que la iglesia aquí, hoy, ahora entiende, de que no hay un evangelio por un lado y la acción social por otro. Es una sola cosa, que no podemos cerrar los ojos ante la necesidad. Y vamos hasta donde podemos y hasta donde llegamos. Y eso sirve, y eso vale, y eso Dios lo valora. Y en cuarto lugar, los cristianos debemos mantener nuestras características distintivas, nuestros valores. Una luz debe mantener su intensidad y brillo, de lo contrario no disipará la oscuridad. ¿Cuáles son nuestros rasgos distintivos como cristianos? Y con esta última reflexión termino. El Sermón del Monte es una descripción de lo que debe ser nuestra vida cristiana. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo está lo que el corazón del Señor Jesús quiso transmitirnos. Oh, si viviéramos con algo de eso, cambiaríamos el mundo y cambiaríamos la sociedad. Menciono 2 o 3 cosas que tienen que ver con lo que allí en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo enseñó. Él dijo: si vuestra justicia no sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y hablábamos de justicia hace un momento. Y esta es la justicia que yo les mencionaba. No la justicia de los escribas y fariseos, que miraban todo aquel que no cumplía con la ley, que juzgaban al otro, pero no se miraban hacia ellos mismos. Esa es la justicia que quiere el Señor. Que hagamos lo que es justo, lo que corresponde en la vida, que asumamos responsabilidades que tenemos, que sirvamos al prójimo, que hagamos las cosas que es justo que hagamos como hijos de Dios. Otra cosa, que tengamos un amor más amplio, y no solamente el amor que responde a quienes nos aman. No solamente dar amor a aquellos que nos hacen sentir bien y estamos en una comunidad donde tratamos de expresar el amor unos a otros. El amor que Jesús habló en su sermón dice: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Muy difícil. Si la luz de Cristo no te ilumina, es muy difícil aceptar esto. Pero esa es la demanda y esta es
los principios con los cuales debemos vivir. Un amor que incluye a todos y que no excluye a nadie. Y finalmente, termino con Mateo 6:34. Gracias, músicos, acérquense ya. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Qué difícil que es dejar atrás todo afán y toda ansiedad. Cuántas cosas que vivimos tienen que ver con la ansiedad de lo que pasará mañana, cuando el mañana no es nuestro, cuando no sabemos ni dónde, ni qué vamos a hacer, ni dónde vamos a estar. ¿Para qué tanto afán, tanta ansiedad por el futuro? El cristiano vive confiando en su futuro en las manos de Dios. La esperanza no en lo que les prometen los políticos, sino en lo que prometió Dios, que siempre ha cumplido. Esa es la esperanza que debe sostener nuestra vida. Y eso es lo que puede disipar todo afán y toda ansiedad. Somos un país con el mayor grado de personas que hacen terapia, que van a psiquiatras, psicólogos. Hay una necesidad, vivimos afanados y ansiosos. ¿Por qué? Teniendo un Dios que dice, no ven las flores del campo, nadie las cuida, sin embargo, ahí están, yo las cuido. ¿Cuánto más ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Tenemos que mirar nuestro futuro, no pensando en un mañana que no sabemos qué va a pasar, sino con la confianza puesta en el Todopoderoso, en el resucitado, en Jesucristo nuestro Señor. Y la vida es otra. Cuando confiamos que, como dice también Mateo, basta cada día su propio afán. Ya bastante con lo que hay que luchar en el día. ¿Para qué vamos a luchar con las cosas que todavía no sabemos lo que vendrá? Basta cada día su propio afán. Basta cada día el esfuerzo que nos ha costado el terminar el día y que terminemos como hemos empezado, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios. Y esto va a hacer que como cristianos hagamos la diferencia. El Señor quiere que vos y yo seamos luz, que brillemos para iluminar a los que están en tinieblas. Y no por señalar a los que no conocen a Cristo y viven en tinieblas, sino amándolos de tal manera que se acerquen al Señor que nos amó y se entregó por nosotros. Vamos entonces, gracias, vamos a cantar una canción. Mientras nos ponemos de pie, y yo quiero invitar a mi hermano, el pastor Gilberto, que esté aquí para orar por aquellos que hoy quieren recuperar y restaurar la luz de Cristo en sus vidas. Y quienes, habiendo vivido en tinieblas por no conocer a Cristo, puedan empezar a caminar conociéndolo a Él, siendo transformados, siendo cambiados, siendo bendecidos. Así que no se vayan si necesitan oración por lo que están viviendo y pasando hoy. Queremos que el Señor les bendiga, les cuide, les guíe y puedan ser bendecidos. Cantamos la canción. Mientras tanto pueden acercarse y desear la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.
ilumines a los que están en tinieblas, pero es necesario que Él sea el centro de tu vida. Oh Señor, venimos a ti a darte gracias, porque un día Cristo murió en una cruz por amor a nosotros y nos ha hecho por el arrepentimiento sus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Y porque nos invitas a iluminar este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esta manera, de tal manera que podamos ser aquello que a nuestro alrededor necesita, que podamos hacer la diferencia. Señor, sea tu bendición derramada sobre todos hoy, sobre cada familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.